se haría en la instalación en el colegio, habría que ver qué equipos tienen. Y le podríamos sacar quizás mejor provecho. Puede ser que ellos están usando, por ejemplo, miren, yo me estoy dando así la idea, que están trabajando con Windows 8 y los equipos andan súper lentos. Windows 7. ¿Y qué pasaría si lo implementamos con Linux? Con Linux Ubuntu. Pues mejor, po. ¿Y qué pasa si le dejamos las dos alternativas también? Pero con Windows 7 para optimizar, Windows 7 y Linux Ubuntu. Y que ellos arranquen y con uno de los dos y decidan con cuál trabajar. También una alternativa. Se podrían reciclar equipos que tienen quizás botados, que no lo están usando porque no son de mucha RAM y procesador rápido. Y los tienen quizás botados. Se podrían arreglar esos equipos y hacer una red, un laboratorio de computación nuevo, con equipos que están ahí sin uso. Se podría hacer. Una sala de computación Linux también. Varias alternativas. Quizás ellos almacenan todo en los PC y su archivo los sacan en pendrive. ¿Por qué no armar un equipo de esos que tienen botado y hacer un servidor Linux de archivo? Puede ser. Hay varias cosas que se pueden hacer a bajo costo. Y en inversión es cero, porque se ocupa lo mismo que hay. No hay que hacer una inversión nueva. Y además de ello, es una nota que tiene usted. Puede tener un 7 final en el modo. Ya. Y se exime con esto. Se exime, sí. Con esa nota se exime. ¿Con esa nota o...? Con esa nota. Esa nota, el trabajo en terreno. ¿Sí? Por eso vamos a bajar octubre y noviembre, terreno. Vamos a trabajar en un laboratorio real, hacer computación. ¿Ah? Unas 3 o 4 veces vamos a ir, más o menos. La primera es ir a ver qué es lo que hay. Necesidades, requerimientos, ver qué necesitan, ¿cierto? Si podemos hacer un laboratorio, 2 o 3, ver si tienen equipo en desuso. Luego que definimos qué vamos a hacer, lo aplicamos en 2 o 3 salidas de terreno y después una nota. Y con eso terminaría usted y estaría aprobado y eximido. No, va a ser no. No, el base de datos nos queda ahora hacer. Bueno, ya hicimos una nota con una prueba teórica y tenemos el diseño de una base de datos, ¿cierto? Ahora viene diseño de base de datos e implementación. Ahora ya no es teórica. Claro, una prueba con. No tienes que hacerla en papel ahora, sino que tienes que hacerla en la máquina virtual. Lo que hicimos ahora. Diseño en el Workbench y traspasada y corriendo en el servidor. Y la tercera nota va a ser de programación en SQL. O sea, las bases de datos van a estar listas ya y luego hay que hacer código. Hacer consulta. Consulta SQL, la tercera nota. Ya chicos, vamos entonces a configurar. Vamos a configurar una nueva máquina virtual. En este caso hay que tener otra alternativa, ¿cierto? Ya tenemos varias alternativas de sistemas Linux, Linux Ubuntu Desktop para el lado del cliente, Linux Ubuntu Server para el lado de los servidores. Y vamos a instalar un Linux más, pero este va a ser un servidor de tipo CentOS. ¿Ya? ¿Qué tiene características CentOS? Es otra alternativa de Linux que tiene interfaz gráfica, para que veamos cómo funciona, pero es servidor. Entonces una nueva máquina virtual, denle un nombre a la máquina virtual, va a ser, en este caso, de tipo Linux, pero va a ser, ojo, Red Hat 32 bits. Ya. Y la pregunta, ¿por qué si vamos a hacer un sistema que se llama CentOS, estamos eligiendo una versión de Red Hat? ¿Ya? ¿Por qué elegimos Red Hat? Ya, la respuesta es bien sencilla, jóvenes. Red Hat es una empresa, ¿cierto? Una empresa que desarrolla sistemas Linux, pero de pago. Entonces la pregunta es, ¿por qué pago por Linux? Lo que pago no es por la instalación, lo que pago es por el soporte, porque me den soluciones. Y ellos crearon una distribución que se llama CentOS. ¿Para qué? Estas son del área de servidores, esta también es del área de servidores. Para que usted como administrador o como informático, administrador de sistema, se familiarice con la plataforma y luego pase a la versión de pago. Podríamos decir que en pocas palabras esta es la versión... Una versión no es de prueba, en realidad es estable, una versión gratis, ¿cierto? Del mismo sistema operativo, la única diferencia es que no tiene soporte. No tiene soporte. Usted la implementa, usted la usa, pero si necesita un soporte técnico, tiene que pasarse a Red Hat y aquí tiene que pagar una membresía. Esa es la diferencia. Es como cuando va al supermercado y le dan la muestra gratis, ¿cierto? Y le interesa el producto, si me gustó, ahora compro el producto
¿cierto? El final. ¿Ya? Esa es lo que es CentOS. CentOS tiene también otro hermano que se llama Fedora. Entonces Red Hat creó dos cosas. Red Hat creó un sistema operativo que se llama CentOS, que es para servidores y es gratuito, y también creó un sistema operativo que se llama Fedora y es para el lado del cliente. Fedora vendría siendo la alternativa a Ubuntu Desktop, ¿ya? Y CentOS sería la alternativa a Ubuntu Server, ¿ya? Ambos fueron creados por la empresa Red Hat, que es la empresa más grande de Linux del planeta, pero Linux de pago. Y fabrican tecnologías Linux, ¿ya? Vamos entonces a implementar este sistema operativo. Por eso lo tenemos que hacer como un Red Hat, ¿ya? Siguiente. 512 MB de RAM, no más que eso, va a tener esta máquina virtual de CentOS. Va a crear un disco duro virtual y el disco duro lo vamos a hacer de 10 GB. Un disco de 10 GB, reservado dinámicamente y 10 GB. Entonces, 512 de RAM, 10 GB de disco duro. ¿Ya? Esta máquina virtual, ¿cierto? La pregunta es ¿por qué tiene 3 discos de instalación? ¿Cierto? Decía el 1 de 2, 2 de 2 y uno que se llama NetInstall. A diferencia de Ubuntu Server, que era un disco, un ISO que tenía 600 megas, ¿cierto? Ubuntu, para poder instalar todo lo que son sus programas y aplicaciones, se habían que instalar paquetes desde la red, ¿se acuerdan? Con un comando, apt-get install. Por lo tanto, necesitaba una conexión a internet. El ISO lo que traía era el paquete básico. En cambio, CentOS trae un disco con el sistema operativo y otro disco donde vienen las aplicaciones. Por lo tanto, ¿requiere conexión a internet? No. No necesita conexión a internet. Se bajan del mismo otro disco. Uno los busca desde ahí. Esa es la diferencia. Y en el mismo disco viene la interfaz gráfica. Entonces trae todo en los DVD. ¿Ya? Entonces, como esta máquina no va a requerir conexión a internet, nosotros la vamos a trabajar como red interna. A diferencia de cuando hicimos el Ubuntu Server, que primero era NAT y después red interna. Lo mismo con el Ubuntu Desktop. Primero lo hicimos NAT en una guía que les pasé y luego lo hicimos red interna. Ahora red interna directamente. Modo promiscuo, permitir todo. Esa característica tiene, ya, que vienen los discos listos. Ya, vamos al sistema. Cambiamos la unidad óptica a primer lugar, disco duro segundo. Recuerden, 512 de RAM. Esta máquina tiene un procesador, este servidor, y tiene la tarjeta de red modo interna. Y como mencionaba, tenemos que montar el ISO, ¿cierto? Y vamos a buscar de la carpeta CentOS, ¿ya? De la carpeta CentOS, el disco o el DVD 1 de 2. La versión de CentOS, ¿cierto? 5.11 que vamos a utilizar, vamos a usar el disco 1 de 2. La sigla CentOS significa, ¿cierto? Community Enterprise Operating System, sistema operativo de la comunidad. Esa es la sigla CentOS. ¿Quién lo desarrolló? Red Hat. ¿Quién pone las lucas? Red Hat. ¿Ya? ¿Para qué se hizo? Para aprender después a Red Hat, pasar a la versión corporativa, ¿cierto? Es la versión, más que de prueba, es la versión de aprendizaje. ¿Ya? Listo. Cargamos el disco 1 de 2. Iniciamos. Ya vamos a iniciar la máquina virtual. Las configuraciones las vamos haciendo paso a paso. Está todo también registrado en el video, como en otros talleres anteriores, así para que después nos pongamos el video. Lado de servidores. CentOS es servidor. Ya. Ya. Lo primero que va a aparecer, ahí está la sigla, CentOS 5, Community Enterprise Operating System, ¿ya? Y este sistema operativo me da dos opciones de instalación versus Ubuntu Server. Ubuntu Server solamente instalaba por línea de comando, ¿se acuerdan? Por CLI. CentOS lo puedo instalar por CLI o por GUI.
¿Por interfaz gráfica de usuario o por la interfaz de línea de comando? ¿Ya? Entonces, en el primer paso de la instalación, me preguntan cómo hacerlo. Si yo quiero instalar CentOS en modo gráfico, con interfaz gráfica, simplemente la tecla Enter y carga la interfaz gráfica para empezar el proceso de instalación. Si yo quiero instalarlo con línea de comando, porque me interesa trabajar sin interfaz gráfica, escribo la palabra Linux text y luego Enter. Así es la diferencia. Linux text para clean, Enter para win. ¿Ya? Reinícialo, vamos, porque te espero unos segundos y si no presionas nada se va a instalar. Apágalo y enciéndelo nuevamente porque está haciendo el arranque. Yo lo pausé ahí para que no me pidiera. ¿Ya? Vamos a instalarlo con interfaz gráfica este sistema operativo. ¿Qué ventajas tiene entre usar y no usar la interfaz gráfica? Bueno, la interfaz gráfica me puede ayudar un poco la configuración cuando no soy experto, pero el rendimiento y la optimización la obtenemos con línea de comando. Línea de comando, ¿cierto? 100% línea de comando. ¿Ya? Apágalo, claro, lo apaga y lo arranca nuevamente en caso de que se saltó la opción de arranque. ¿Ya? Entonces, cuando arranca nuevamente, ¿cierto? Cuando arranca, presione la tecla Enter y va a empezar a cargar, ¿cierto? La interfaz gráfica. Enter, nada más, Enter. Ya. Va a llegar una parte, ¿cierto? En la instalación, donde les va a decir lo siguiente. Si quiero verificar el disco de instalación, el DVD, como este es un DVD virtual, lo más probable es que no esté malo, ¿por cierto? ¿A qué se refiere que esté malo? Que sea un disco físico, que esté sucio, con rayas. Entonces, lo que le digo yo es saltarse la revisión del disco de instalación. No necesita, es un ISO, ¿cierto? Es digital esto. ¿Ya? Entonces le digo skip. ¿Ya? Skip. Dice Welcome to CentOS o CentOS. Va a empezar a cargar el sistema operativo. De los Linux de servidores, este es el más usado. ¿Ya? La pregunta es, ¿se usa Linux a nivel de servidores? Sí. De 10 servidores del planeta, 7 son Linux. Y de esos 7, lo más probable es que 5 sean CentOS. Por lo tanto, este es el servidor más utilizado. Más utilizado. ¿Ya? Como en un momento elegimos interfaz gráfica, sí me carga un asistente de instalación, a diferencia del Ubuntu Server, ¿cierto? Que igual tenía una instalación, pero era sin mouse, ¿se acuerdan? Solo teclado. ¿Ya? Siguiente, claro. Ya. Me pregunta por el idioma a cargar. Vamos a hacerlo con Spanish. ¿Ya? Si usted quiere, Bastián, en croata, en serbio, si quiere. Spanish. ¿Ya? Spanish. ¿Ya? ¿Ya? Me pregunta por el teclado. Lo más probable es que tomó el que usted eligió, español. No hago ningún cambio en el teclado. Lo dejo en español. ¿Ya? Y me pregunta lo siguiente. Me dice que detectó un disco virtual para trabajar de 10.000 y algo megabytes, los 10 gigas que dejé al principio. Y me pregunta si quiero inicializarlo y instalar el sistema operativo sobre él. Le digo que sí, ¿cierto? Sí, digo que sí. Y vamos a empezar con la carga del sistema operativo. CentOS, bueno, como lo estamos trabajando con interfaz gráfica, también me da un asistente para hacer las particiones. Y es una ayuda bastante buena cuando usted está trabajando o iniciándose en el mundo Linux y conoce un poco las particiones y los tamaños que tenga que dar. ¿Ya? Entonces me pregunta qué tipo de instalación quiero hacer o qué partición en el disco duro. Hace 3 particiones. ¿Ya? Son 3 particiones las que crea. Son las que hace. Y el asistente me pregunta cuál selección quiero hacer. Yo elijo la primera arriba. ¿Ya?
pincho, y la primera, la que dice suprimir particiones en dispositivos seleccionados y crear diseño predeterminado. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer con este diseño predeterminado? El sistema operativo va a tomar mi disco duro, ¿cierto? Que nosotros lo hicimos de ¿cuánto? De 10 gigabytes. ¿Ya? Y va a hacer lo siguiente. Va a tomar una parte de disco duro para hacer una memoria virtual. ¿Se acuerdan lo que era la memoria virtual en Windows, cierto? Era ocupar memoria de disco duro, espacio de disco duro, para hacer una memoria RAM. Por ejemplo, si nosotros le dimos 512 de RAM, cuando estamos haciendo la máquina virtual, él va a separar una fracción para hacerlo de memoria virtual. Entonces va a decir, voy a sacar una parte del disco duro, ¿ya? Y voy a elegir el doble del tamaño que tenía. Por lo tanto, ¿cuánto va a tomar? 1024 megas para hacerlo de memoria RAM. ¿Ya? Esa memoria en Linux se llama memoria swap. Luego va a tomar otro tamaño de 100 megas y eso lo va a ocupar para almacenar el kernel del sistema operativo, ¿cierto? La parte principal. Y eso ellos lo llaman bots. Y el resto, todo lo que sobra, que van a ser 9 y algo, o 8 gigas, ¿cierto? Aproximadamente, todo el resto es para almacenamiento. Entonces ahí están las tres particiones. Una para memoria virtual, otra para instalar el kernel, ¿ya? Que acá se llama bot y en Windows se llama MBR. Windows MBR. La memoria swap en Windows se llama memoria virtual. Y el resto vendría siendo la partición en Windows, la de almacenamiento, que se llama partición extendida, que es la referencia. Eso es lo que está haciendo en este momento el sistema operativo. ¿Lo puedo hacer esto manual? Sí, yo lo podría hacer también a comando. ¿Ya? ¿Listo? Pero como queremos hacerlo por primera vez, lo vamos a hacer con asistente. Siguiente. Ya, ahí me dice que va a tomar las particiones, se van a crear particiones en el disco, le digo que sí. ¿Ya? Y continuamos con la instalación. Ahora, la segunda pregunta que me hacen es el direccionamiento IP. Yo lo puedo dejar, lo puedo configurar después o lo puedo configurar ahora. ¿Ya? Vamos a configurar ahora la dirección IP de esta máquina. Se puede cambiar después. Entonces, me dice que puede ser de tipo DHCP o puede ser ¿de qué tipo? Manual. Entonces nosotros vamos a tomar la configuración de tipo manual. La IP que va a tener este equipo va a ser la 192.168.1.13 y la máscara de red va a ser una máscara 24 o también máscara 255.555.550. Ya. Ahí estamos dándole el IP. Si no la configuramos ahora, se puede hacer después. No hay problema con ello. Uno puede editar la tarjeta de red. Que es mucho más sencilla que editar la tarjeta que hicieron ustedes en el Ubuntu, ¿cierto? En un archivo. En el centro también se hace en un archivo, pero también lo puedo hacer con interfaz gráfica. ¿Ya? Damos el IP. Damos el IP. Siguiente. La 1.13. ¿Ya? La puerta de enlace es la misma puerta que vamos a ocupar en el otro, que ocupamos en las otras máquinas. ¿Cuál era? Guiémoslo en la otra máquina, pues mira. Yo tengo el... Ahí, claro, aquí tengo el Linux y ocupé como gateway la 1.1. Ahí está. 1.1. DNS server, la 11. Ya. Y con eso me sirve para guiarme en el otro equipo. DNS, la 1.11. Para que sigamos el mismo orden de la otra máquina. Y aquí le damos el nombre. ¿Cómo se va a llamar nuestra máquina? ¿Cómo se llama? Se va a llamar NS4. NS4.localdomain. NS4.localdomain. Ahora lo puedo dejar a secas como NS4. Así. O normal. NS4.
¿Ya? Entonces por eso yo en este caso abrí la tarjeta de red para ver los nombres que va a tener. El LS4 déjenlo con mayúscula. Minúscula. Con mayúscula. Mayúscula. Con mayúscula, porque en Linux, en el Ubuntu también lo teníamos con mayúscula. NS4. Ya. Siguiente. Tenemos el IP, ¿cierto? De arriba. Repasando IP, máscara de red, puerta de enlace y DNS. Ya. Siguiente. Ubicación horaria o zona geográfica, Chile. Busquen Santiago por ahí en el mapa. América Santiago va a aparecer. Ahí me sale. ¿Sí? Ahí pinchan. O lo buscan en el listado. Lo puedo sacar del listado o lo puedo pinchar manualmente por acá. Me pregunta, dice, ¿el reloj utiliza el sistema UTC? Yo lo desmarco porque en realidad nosotros estamos usando otra zona horaria, ¿cierto? Estamos cambiando según los meses. De hecho, en octubre debería cambiarse. O sea, se cambia antiguamente cada 2 veces al año la hora. ¿Ya? Así que lo desmarco. Sí, América, Santiago. Listo. Importante, ¿qué usuario crear? ¿Cuál es el superusuario? ROT, ¿cierto? Usuario ROT. Entonces lo que va a crear ahora es la contraseña para ROT. A diferencia del Ubuntu Server que la creamos nosotros, ¿se acuerdan? Había que activarla, aquí ya se crea al principio. Así que no lo olvide, Bastián, la contraseña. Ya sabe que tiene un usuario que se llama ROT y esa contraseña es la que está creando ahora. ¿Ya? Ya lo va a identificar. Entonces, contraseña para el usuario ROT, repetir la contraseña del usuario ROT. ¿Ya? Ahora viene cómo queremos trabajar nosotros el servidor. Primero, dentro de los sistemas operativos Linux hay 2 escritorios gráficos, 2 interfaces gráficas que son bastante populares, que se usan bastante. Una de ellas es GNOME y la otra es KDE. ¿Ya? De hecho, cuando ustedes instalaron el Ubuntu Desktop, encontraron que tenía una interfaz gráfica bastante atractiva, ¿cierto? Eso se llama GNOME. Ese escritorio se llama GNOME. De aquí da la posibilidad de instalarlo. O sea, yo puedo trabajar con el escritorio gráfico o también podría, sin escritorio gráfico, sacarlo. O también me da la posibilidad de instalarle otro escritorio gráfico que se llama KDE. KDE. ¿Ya? Hay 2 escritorios gráficos del mundo Linux que son los más utilizados. En este caso lo vamos a hacer con GNOME. Porque ya es más familiar para nosotros. Más abajo, luego de haber seleccionado el escritorio gráfico con el que vamos a utilizar, se pueden tener uno, ninguno o también se pueden tener ambos. Para tener ambos escritorios gráficos significa que yo debo reiniciar el servidor y cuando arranca me dice con cuál quiero iniciar, con KDE o con GNOME. ¿Cuál a usted le parece más atractivo, le acomoda más trabajar? En este caso con GNOME. Seguimos bajando y me dice si quiero trabajar como server o server GUI. ¿Qué significa que sea server GUI? Con interfaz gráfica. Entonces, ¿qué interfaz gráfica va a tener? GNOME o GNOME. ¿Ya? ¿Bien? Bien. Ya. Luego me dice, la selección de software se puede personalizar. Ahora vamos a decirle qué software quiero que tenga el servidor. ¿Cómo quiero armarlo? ¿Ya? Lo podemos hacer ahora o después. Hagámoslo ahora. Personalizar ahora. Ahora yo defino si es un servidor de base de datos, es un servidor de DNS, es un servidor web, de archivos. ¿Cómo quiero trabajarlo? O lo puedo dejar, ¿cierto?, como servidor base. ¿Qué es un servidor base? Que no tiene ningún rol. Y después lo agrego, ese rol. ¿Ya? Personalizar ahora. Siguiente. Lo más probable es que si vamos a agregarle servicios o programas, ¿qué disco nos va a pedir después? El 2 de 2, porque en el primer disco viene la instalación del sistema operativo y en el segundo los programas. ¿Ya? De aquí va parte por parte cómo quiero implementarlo. ¿Ya? Y vamos a ir pinchando las herramientas que necesitamos. En agrupamiento y almacenamiento, los 2 primeros los vamos a saltar y nos vamos a ir a aplicaciones. Si se dan cuenta, el servidor viene con aplicaciones que se podrían utilizar por el lado del cliente. Nosotros queremos dejarlo como servidor. Entonces, en vez de agregarle cosas, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a quitar herramientas. Por ejemplo,
este servidor no es necesario que tenga herramientas de oficina y productividad, ¿cierto? En el caso de que fuera un sistema cliente, sí, que tuviera un procesador de texto, un editor de planillas de cálculo, ¿cierto? El LibreOffice, un compresor RAR. ¿Para qué quiero si esto es un servidor? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que los juegos. ¿Para qué quiere juego en el servidor? El servidor no lo jugar para jugar, ¿cierto? Saco los juegos, saco sonido y video. Usted no ocupa el servidor para ver películas, ¿cierto? No. Entonces, eliminamos las tres últimas paquetes de programa, los sacamos. Los de juego, los de oficina y los de sonido. Y eso nos hace que nuestro servidor optimizamos el rendimiento y además ocupamos menos espacio. ¿Ya? Si dejamos internet gráfica, que vendría siendo que va a tener un navegador, vamos a dejar internet basada en texto y el otro que vamos a sacar también es gráficos. Gráficos. ¿Ya? Por ejemplo, ahí dice que se instala un programa para escanear imágenes, un editor de fotos. ¿Para qué quiero un editor de fotos, cierto? ¿Ya? No es necesario. ¿Qué quedó entonces finalmente? Editores de texto, los de nota, internet basada en texto, internet gráfica y nada más. El resto, todo lo sacamos. Lo mismo, desarrollo. ¿Un servidor lo va a ocupar para hacer programación? ¿Usted va a programar en el servidor? No, por ejemplo, se podrían instalar herramientas, por ejemplo, NetBeans para trabajar en Java. No necesito trabajar en Java. No necesito trabajar en Python u otro. Entonces, tampoco marco ninguna de las herramientas de desarrollo. ¿Ya? Siguiente pestaña, entornos de escritorio. Los que nos preguntó al principio, ¿con cuál quiero usar? Ahí dice, ¿puedo usar Genome o puedo usar KDE como interfaz gráfica? A mí personalmente me gusta más Genome que KDE. ¿Ya? A algunos usuarios les gusta más KDE y esa pelea siempre se la han encontrado en los foros. ¿Quién es mejor KDE? ¿Quién es mejor Genome? ¿Cierto? ¿Ya? Cada uno ha dado su opinión. ¿Ya? En idiomas no le vamos a agregar ningún idioma adicional, salvo el español que venía, porque para qué quiero de otras lenguas, ¿cierto? ¿No? Tampoco. Servidores. Miren las opciones que me da. ¿Qué podría ser? Arriba, el primero. Podría ser un servidor MySQL. O sea, nosotros podríamos haber hecho el taller que estamos haciendo en el otro módulo, haber hecho un servidor CentOS con MySQL, ¿sí? Lo podríamos haber hecho también, ¿ya? Puede ser otro motor de base de datos. Postgres. ¿Por qué trae para MySQL y Postgres? Porque son motores de base de datos libres, de código abierto. Son de pago, por eso da la opción. ¿Ya? Herramientas de configuración del servidor, si las dejo porque igual son necesarias. Me pregunta si más adelante quiero hacer un servidor de archivos FTP para subir. Lo voy a dejar. Porque también podría ser un servidor de qué tipo? Web. Apache, Apache para subir páginas web. Entonces, FTP y Apache van de la mano. Porque con uno hago las páginas web, o las publico, y en el otro las subo. Servidor de archivo también, porque quizás quiero compartir carpeta. El que no voy a ocupar acá es servidor de correo. Y tampoco quiero que sea un servidor de qué tipo? DNS. Tampoco. Esos roles uno los desmarca, los saca. Tampoco un servidor generador de noticias. ¿Ya? Servidor de red lo dejo. Servidor de red anticuados también lo dejo. Y soporte para impresión lo desmarco. Lo desmarco. ¿Ya? Entonces dejamos, como resumen, herramientas de configuración, servidor FTP, servidor web, servidor de archivos. ¿Ya? Servidores de red, servidores de red anticuado y nada más. ¿Ya? Continuemos con la implementación. Sistema base me muestra un resumen de lo que tenemos o vamos a instalar. ¿Ya? Un resumen. Y virtualización, este sistema operativo también podría ser máquinas virtuales, así como nosotros virtualizamos con VirtualBox. Él tiene dos herramientas, una se llama Hyper-V y otra se llama SenServer. O sea, esta máquina virtual podría hacer a otras máquinas virtuales. ¿Ya? No las vamos a ocupar. Estaríamos listos con los paquetes de instalación. Nos vamos al siguiente. Si, por ejemplo, más adelante yo quiero que sea un servidor DNS, lo puedo agregar. Se puede instalar ese rol. Dice comprobando dependencias.
¿Ya? Lo que hace el comprobar de dependencia, comprueba que usted tenga el otro disco, el disco 2 de 2, porque de ahí va a ir a buscar en un momento lo que le falte de la instalación. ¿Ya? Y estaríamos listos para comenzar. Ahí le va a empezar a dar primero el formato. Ahí instala lo que son el bots, el swap y la partición de intercambio. Y luego de ello, empezar con la instalación base del sistema operativo. ¿Ya? Ahí dejamos la instalación. Bueno, dentro de la instalación les va dando unas pequeñas referencias de lo que hemos comentado en la clase, de qué se trata CentOS. Dice, es una distribución de clase empresarial, ¿cierto? Que fue desarrollada por Red Hat, ¿ya? No es comercial, por lo tanto no se paga por ella. Sí se usa en la empresa bastante. Y si usted quiere pasar ya a la versión de pago, se pasa a Red Hat, ¿cierto? Como plataforma. ¿Ya? La página oficial es centos.org, si quieren la vayan visitando mientras. Centos.org. Este es un servidor Linux, ¿cierto? Es un Linux, claro. Entonces se puede utilizar con Oracle Sí, también. se puede utilizar con Oracle. Si lo único que no tiene es soporte técnico ante una falla, no tengo una empresa que me dé el soporte, sino que el soporte lo hace uno como informático ante algún problema y buscar la solución. Eso se refiere al soporte.